creo. Listo. Muy buenos días a la doctora Nora Altman, psicoanalista, que el día de hoy nos acompaña con una conferencia. Muy buenos días a los señores docentes de la carrera de psicología que también están conectados y nos acompañan la mañana de hoy. Y muy buenos días a los señores y señoritas estudiantes que también están el día de hoy en esta sala para la conferencia. Voy a presentar a nuestra invitada especial, la doctora Nora Altman. Ella es licenciada en psicología desde el año 1983. A lo largo de su carrera se desempeñó tanto como docente de la Facultad de Psicología en la UBA, como psicoanalista en su consultorio privado, habiendo iniciado su clínica en el Hospital Araoz Alfaro. Dictó varias materias en la carrera de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, entre ellas Escuela Francesa, Clínica Psicoanalítica, Psicoanálisis Freud. Hace unos 15 años se desempeña como profesora adjunta de esa materia. A lo largo de sus 30 años de trayectoria profesional, se desempeñó como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales. Escribió varios artículos de la disciplina, algunos de ellos publicados en revistas y libros de psicoanálisis nacionales e internacionales. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Nora Altman. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Es un placer para mí poder estar acá nuevamente. Ya estuve con algunos de ustedes el día miércoles y quería antes que nada agradecer la invitación a la Universidad Católica de Cuenca, al decano de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, doctor Santiago Reynoso, a la doctora Ivonne Carpio, subdecana, y de la carrera de Psicología Clínica, al director de carrera, Galo Bravo, y a la subdirectora, doctora Mónica Tamayo. Gracias otra vez, Galo, por tu cordial invitación, que aprecio mucho. Bueno, el título de esta disertación es Psicoanálisis y Salud Mental. Voy a intentar transmitirles cuestiones centrales de la práctica de la teoría psicoanalítica. Necesariamente voy a tener que dejar unas cuantas nociones fundamentales afuera, porque el tiempo no va a ser, no va a permitir algo diferente, pero quiero mostrarles lo que considero que es específico y diferente de nuestra teorización, ¿sí? Y hacia dónde conduce nuestra práctica y la relevancia que considero que tiene. Creo que hay muchos conceptos freudianos que forman parte del decir cotidiano y a veces dan una idea errada de lo que el psicoanálisis es. Además, considero que hay muchos prejuicios hacia el psicoanálisis por su desconocimiento. Entre ellos, quiero mostrarles que lo que se piensa como obsoleto o antiguo difiere de lo que el psicoanálisis tiene de vigencia y de actual. Muchas de sus teorizaciones explican y coinciden con lo que vemos en la sociedad de nuestros días, como las ideas de sexualidad y género, o las diferentes modalidades de pareja, de encuentros amorosos, el poliamor, la pareja abierta, hay un montón de cuestiones de la actualidad que perfectamente pueden ser explicadas por los conceptos psicoanalíticos. Bueno, las ideas introducidas por Freud fueron tan revolucionarias que transformaron la concepción de hombre. Lo central de esta visión podría situarse en tres grandes ejes. Uno, el descentramiento del sujeto. Dos, la sexualidad humana considerada como perversa, polimorfa. Y la idea de que el hombre muchas veces va en contra de su propio bienestar.
Vamos a ir haciendo un desarrollo para poder desembocar en las implicancias que el psicoanálisis tiene en la salud mental y su especificidad clínica. Voy a, por un lado, mostrar alguna imagen. La primera es de Freud y Lacan, que son los en donde se basa nuestra teoría. Está para poder compartir pantalla. A ver. A ver, perdón. Compartir pantalla. Acá estamos. Bueno, vemos acá a Sigmund Freud. No puedo sacar lo del costado, aunque me enseñaron antes. Ahí está. Bueno, Sigmund Freud, el, digamos, descubridor y la teoría psicoanalítica, digamos, es la teoría inaugurada por Sigmund Freud, y Jacques Lacan será el que posteriormente tomó algunos de sus conceptos y que le dio otro vuelo teórico y que nos va a servir para explicar algunas nociones que hoy tomaré, así que no quería dejar de nombrarlo. A grandes rasgos, los puntos que vamos a trabajar son, no hace falta que ustedes vean todo, después van a tener la grabación de la clase. Vamos a trabajar el tema de que el sujeto no es el yo, conflicto psíquico, inconsciente, represión, el determinismo, el lugar que tiene el otro, los primeros otros vamos a ver, después vamos a trabajar lo que son las formaciones del inconsciente, los modos en que aparece el inconsciente en la vida cotidiana también. Luego presentaremos lo que es la sexualidad para el psicoanálisis. En cuarto lugar vamos a hablar del lugar del yo, de lo que es el yo y la diferencia entre nuestra concepción y la concepción de muchos modos de abordar y muchas disciplinas terapéuticas. Luego trabajaremos lo que es la segunda tópica, algo de la compulsión a la repetición, el masoquismo, y finalmente vamos a pensar cuál es nuestra concepción de la cura que se desprende de esta concepción de sujeto. Bueno, entonces les venía diciendo que las ideas de Freud fueron revolucionarias, transformaron la concepción de hombre. ¿Sí? Lo central, el hombre hasta que Freud introduce su teoría, era considerado dueño de sus actos, consciente de sí mismo. De hecho, podríamos pensar en la palabra individuo, que significa indiviso, una unidad, ¿sí? Esa concepción, además de provenir de otras, de otras vías, digamos, se puede anclar sobre todo en las ideas cartesianas que, por ejemplo, si tomamos la frase de Descartes, pienso, luego existo, transmite una idea del hombre autoconsciente, dueño de sí mismo, de sus actos, ¿sí? Esta idea es opuesta a nuestra concepción, y es la que, esa idea es la que manejan muchas de las teorías que se oponen al psicoanálisis, ¿sí? Que justamente va a proponer que el hombre no es dueño de sí mismo. Como dice Freud, no es dueño en su propia casa. Las consecuencias en la salud mental y en el concepto de curación que esto tiene, es lo que iremos viendo. Por ejemplo, ¿no? Les comentaba en la clase del miércoles que les di a algunos de ustedes
que el grafólogo que habla del test HTP, House Three Person, dice: cada persona es un individuo, es un todo, es no divisible. Creo que muchas psicoterapias apuntan a este yo consciente, hablan de aliarse con él, de la adaptación, de ofrecer herramientas que pueda servirle para ser más autónomo, fuerte, adaptativo. Veremos por qué esto conlleva algún costado controvertido. En muchas ocasiones va en contra de lo que nosotros consideramos salud mental. Vamos a ver por qué digo esto. Espero poder transmitirles hoy por qué sostengo que atravesar por un tratamiento psicoanalítico es enriquecedor para el que quiere comprender a otro ser humano. Y además creo que también tiene un aspecto psicoprofiláctico para el que lo transita. Acuerdo por mi experiencia con la frase de Freud, uno de los últimos escritos, el escrito Análisis terminable o interminable, en donde señala que no es lo mismo quien tuvo la experiencia de su inconsciente a través de un psicoanálisis que aquel que no lo tuvo. Él plantea que el conocimiento del inconsciente no se adquiere a través del estudio, sino solo en el propio análisis. Veremos luego por qué considero tan beneficioso para un sujeto tener la experiencia de su propio inconsciente, sobre todo si trabaja en salud mental. Por otro lado, respecto al tema que nos convoca, la salud mental y el psicoanálisis, considero que la concepción de sujeto que expondremos conlleva también una idea particular de enfermedad y de cura. Iremos desplegando este entramado. Nuestro tema nos conduce directamente a pensar qué es lo que hace padecer en el hombre y cuál es la causa de su sufrimiento. Decíamos que, de alguna manera, el principal concepto revolucionario e innovador que introduce Freud es el de inconsciente. Lo que decíamos es que Freud plantea que el hombre está descentrado y su principal concepto es el concepto de inconsciente. Supone la idea de que no somos dueños de nosotros mismos. Lo que descubre es que lo que produce el padecimiento está en el mismo sujeto. Fíjense qué interesante es lo que plantea como cura en uno de los primeros textos. Dice: nos conformamos con lograr transformar la miseria neurótica en un infortunio ordinario. Lo voy a decir de otra manera porque suena un poco rebuscada, que es la traducción que se hizo del alemán. Dice que el logro de la cura sería transformar el sufrimiento neurótico en lo que desafortunadamente la vida nos trae como sufrimiento, o sea, el infortunio común. Quiere decir que lo que el psicoanálisis tiene que lograr es que la persona deje de sufrir por sus propias cuestiones no resueltas, que hay en él algo que lo hace sufrir. Y la curación tendría que ver con que ese padecimiento disminuya para que tenga que sufrir solo con lo que la vida le plantea y no por lo que podríamos decir de alguna manera es su responsabilidad. Quizás estaría bueno que silencien a los asistentes para que no se escuche a alguien hablando. ¿Podés silenciarlo vos o lo hago yo? Continúo. Entonces, no vemos en esta idea la concepción de que la causa del padecimiento está en nosotros mismos. Dejar de sufrir de nuestra propia neurosis, ¿qué querrá decir? Esto es lo que vamos a ir desplegando. Aclaremos que el psicoanálisis se creó para la cura de las neurosis. Nosotros vamos a ver, al final lo vamos a ir viendo en la clase, que neurosis y normalidad podrían tomarse en este caso como sinónimos. Hablamos de que el normal es un sujeto neurótico, un sujeto dividido
entre algo que sabe y algo que desconoce de sí. Entonces, el psicoanálisis fue creado para la cura de las neurosis. Entonces, gran parte de lo que veamos hoy va a poder ser aplicado a esta estructura. Si hablamos de estructuras más graves, vamos a ver que algunos de los conceptos que yo planteo no pueden aplicarse, ¿sí? Si hablamos de sujeto dividido o ciertas cuestiones vinculadas al superyo, a la libertad, no pueden aplicarse para estructuras más graves, sino que el psicoanálisis también se ocupa de tratar a otros sujetos no neuróticos, pero su intervención es diferente y no aplica alguna de los ideales de cura que voy a plantear hoy. Entonces volvamos. Veamos cómo comienza Freud su teorización. Él empieza atendiendo, trabajando con pacientes histéricas. Vamos a aclarar qué quiere decir histeria, porque no tiene nada que ver con lo que el sentido común supone. Una persona que tiene una estructura histérica es aquella que tiene enfermedades, lo que llamamos síntomas de conversión, que son enfermedades físicas que no tienen ningún correlato orgánico. Por ejemplo, les comento que en la reunión de hoy tenía ganas de presentarles algunos casos clínicos para hacer más amena la charla y más representativa. Ahora les voy a comentar de una paciente mía que cada vez que tiene que firmar un escrito en tribunales, ella es abogada, se le paraliza la mano, no puede escribir, tiene que pedirle a alguien que escriba por ella, que la ayude. Entonces, esa parálisis de la mano, si ella va a los médicos, no va a encontrar ningún médico una explicación de por qué le pasa. Son síntomas físicos de conversión que están originados, como vamos a ver en este desarrollo, en algo que la paciente desconoce de sí y que prefiere reprimir, que prefiere no saber. No tiene que ver, entonces, las pacientes que atiende Freud en esa primera época aparecían con síntomas de conversión, ¿sí? Y lo que descubre Freud es que esos síntomas eran consecuencia de algo del pasado, algo que no había podido ser tramitado y fue olvidado. O sea, si los síntomas son consecuencias de ideas, pensamientos que la persona necesita olvidar, vemos que el sufrimiento es producto de un mecanismo defensivo, de un intento del aparato por mantenerse sano y estable. Esa concepción de salud y enfermedad de la primera época, vamos a revisarla en unos minutos. O sea que la enfermedad está en uno mismo y tiene que ver con lo que uno desconoce. Vamos a ver un ejemplo de los primeros pacientes de Freud. Elizabeth era una paciente que consulta porque tenía muchos dolores al caminar, no podía hacerlo, sufría mucho. En el análisis descubre, después de un tiempo, que los dolores aparecieron cuando, después de estar al lado de la tumba de su hermana, le aparece una fantasía de que el cuñado quedaba libre y que ella tenía deseo de estar con su cuñado. Hay un montón de cuestiones de la configuración familiar y de su historia que son muy interesantes. Por ejemplo, que era la única de 3 hijas que no se había casado, que se decía que ella no se iba a casar nunca, otras cuestiones de su entramado psíquico. Pero cuando en el análisis descubre, después vamos a ver cómo el tratamiento es a través de la asociación libre, el analista, en este caso Freud, hace que el paciente diga todo lo que se le ocurre,
por asociación libre, es el método analítico, y vamos a ver qué importante y qué acorde a la concepción de sujeto que tenemos es. Entonces, la paciente empieza a asociar, aparece este recuerdo y le produce mucha angustia. Empieza a gritar en ese momento, ay, 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 no puede ser. O sea, cuando se da cuenta de su fantasía por su cuñado, le da mucha culpa, le da mucha pena a su hermana que murió, y una vez que esto es dicho, es recordado, deja de estar reprimido, vamos a ver lo que decimos antes, deja de intentar no saber, los síntomas de las piernas que ella tenía desaparecen los dolores. O sea, que estamos diciendo que los síntomas provienen de algo vivido en el pasado, de algo que no es accesible para el sujeto, y estamos viendo cómo el aparato psíquico que describe Freud muestra una parte que el sujeto desconoce de sí y que produce consecuencias patológicas, produce sufrimiento. En esa época, el análisis consistía en recuperar lo olvidado. Se pensaba que una vez que se recuperaba lo olvidado, el síntoma desaparecía. O sea que estamos pensando que las palabras, los pensamientos enferman, así como los pensamientos curan. Pienso que en la época de Freud, a ver, una cuestión. En esa época, Freud cuenta en su autobiografía y demás, cómo las pacientes recorrían a médicos uno tras otro, intentando resolver su enfermedad. Por ejemplo, Elizabeth con su dolor en las piernas, recorrían curanderas, ¿no? Y era imposible solucionar los síntomas que tenían. Obviamente la represión en esa época victoriana era mayor, los síntomas eran mucho más exagerados que ahora, ¿sí? O más graves, pero recorrían médicos y no encontraban la solución. La verdad que pienso, y voy a comentar después, que muchas veces eso mismo sucede ahora, cuando, bueno, yo tengo una práctica de 40 años de analista y muchas veces me llegan personas que atravesaron distintos tipos de tratamientos psicológicos, hicieron de todo para solucionar su padecimiento y no pudieron lograr una mejoría. Recién lo logran con el análisis. Vamos a dar ahora algún ejemplo para que se entienda algo de esto que estoy diciendo. Entonces creo que sucedía en la época de Freud y ahora en algún sentido puede suceder lo mismo. A pesar de que soy muy respetuosa de toda disciplina que intente con un sustento teórico serio abordar el padecimiento humano, ya saben los que me conocen, mis pacientes, cuando quieren buscar algún otro tipo de herramienta, siempre estoy muy abierta a eso. No me pongo en contra de lo que le puede parecer a una persona que le va a servir, ¿sí? Pero sí quiero darles algún ejemplo, tomar algún caso para transmitirles la diferencia que hay con el psicoanálisis y la importancia que tiene en el abordaje del sufrimiento humano. Y por qué creo que la mejoría que otras herramientas pueden propiciar a veces quedan como a mitad de camino, o son paliativos que no resuelven el problema o lo emparchan por un tiempo. Vamos a ver, hay muchos prejuicios contra el psicoanálisis, mucho desconocimiento, el pensar que dura muchos años. Eso no significa que desde el comienzo, en cada encuentro, no haya un saldo beneficioso, ¿sí? Tampoco que la mejoría venga después de años. Entonces, les voy a comentar dos casos. Yo superviso a gente y algunas
psicólogas, psicólogos que superviso, no tienen orientación psicoanalítica. Entonces pedí, los casos que voy a contar tienen ciertas coordenadas modificadas para que no se sepa de quién se trata, o algunos porque pedí permiso para ser relatados y me dijeron que no había problema en que lo hiciera. Entonces, les voy a contar, para empezar, después haremos un desarrollo un poco más exhaustivo y complicado. Para hacer más liviana esta charla, vamos a empezar por contar dos casos. Lo que les quiero contar es un caso que un psicólogo cuando vino a supervisar me relató, que es un caso de otro país, en donde la paciente consulta por tener una fobia tremenda a las cucarachas. Entonces, esta mujer, que tendrá alrededor de 30 y pico de años, dice que no puede dejar de pensar en las cucarachas, que está desesperada, que en su casa a veces aparecen cucarachas y tiene una angustia enorme. El psicólogo le dice, ok, vamos a trabajar con 6 sesiones, en 6 sesiones seguramente vamos a tener resuelto el síntoma. Creo que una de las técnicas es la terapia de exposición. No sé demasiado de esto, así que no voy a profundizarlo, pero sí les quiero mostrar cómo hay algo muy ejemplificador en esto que les relato. Entonces se encuentran varias veces, hablan de las cucarachas, que ellas no muerden, que no contagian enfermedades. El psicólogo le muestra imágenes de cucarachas y acuerdan que la última sesión el psicólogo iba a ir a la casa de la paciente para juntos ver dónde había una cucaracha y poder matarla, y que ella se anime a matar las cucarachas. Entonces, esto sucede, cuando va a la casa no encuentran cucarachas, pero la paciente le dice que está mejor con el tema, que está todo bien. Cuando se está por ir, el psicólogo, ella ya había relatado en algún momento que a su ex marido le tenía mucho asco, término que usaba todo el tiempo para las cucarachas, y antes de que el psicólogo se vaya de la casa, la paciente le comenta que bueno, que cuando era chica, a los 8 años, un tío le tocó los genitales y que eso es algo que no puede olvidar. Entonces, fíjense qué interesante. Yo le dije a este psicólogo que evidentemente esta paciente estaba iniciando un buen vínculo con él, estaba en transferencia, y que es claro cómo las cucarachas, la fobia a las cucarachas era un síntoma que era resultado, era efecto de algo no resuelto por ella, de ideas reprimidas, de pensamientos dolorosos, molestos, angustiantes, que esta persona necesitaba realizar un psicoanálisis, que no le alcanzaba con ese tratamiento. O sea, si nosotros nos quedamos con el motivo de consulta, como en muchos tratamientos terapéuticos se hace, en realidad no solo no estamos descubriendo el verdadero motivo de padecimiento, sino que realmente creo que ese síntoma es una muestra, una expresión, una luz roja que guía a la persona para poder encontrar cuál es la verdadera cuestión que se está jugando ahí, que necesita trabajar. O sea, al resolverse el síntoma, lo que yo creo es que se pierde esa brújula que llevaba a que la persona consulte y pueda realmente trabajar con lo que la hacía padecer. Creo que solucionar la fobia a las cucarachas, como queda en evidencia cuando ella empieza a hablar del asco por los hombres,
y las dificultades que también tiene con su marido actual. Es una pena que muchos tratamientos solucionen el síntoma y de esa manera eviten que se ponga en juego lo que realmente hace padecer y hace sufrir a esa persona. Voy a nombrar otro caso de fobia cortito y después ya nos metemos con los conceptos. Les cuento, para ver la diferencia con este caso, el caso de una paciente mía de hace como 30 años. Era una chica una mujer que tenía en ese momento unos 35 años y era abogada también, y viene diciendo que tenía fobia a los ascensores cerrados, cosa que era muy complicada porque para el abogado en los edificios que tiene que transitar, por donde tiene que transitar por su trabajo, tiene todos ascensores de ese estilo y tiene que subir a pisos muy elevados. Así que era un problema serio para ella. En el tratamiento, en poco tiempo, durante unos meses, se empezó a desplegar su vínculo conflictivo con su madre, y ella cuenta que cuando la madre murió, ella estaba de viaje y no vino, no se enteró que la madre se murió, que fue en pocos días. Entonces aparece en el análisis una asociación entre la madre adentro de su tumba o adentro del cajón y ella adentro del ascensor. Fue muy interesante el trabajo con esta paciente porque desde que empezó en las primeras consultas me decía que ella no iba a ir al médico porque ella suponía que tenía cáncer. Después de esos meses de tratamiento, logramos que ella vaya a consultar. Efectivamente tenía cáncer de útero, la conificaron, le sacaron el cáncer y después pudo tener 2 hermosas hijas. O sea, que si ella no hubiera trabajado la culpa que tenía por el vínculo conflictivo con esta madre, por no haber estado cuando se murió y demás, ella se hubiera dejado morir. Así que para mostrar cómo lo inconsciente que desconocemos de nosotros puede tener consecuencias tan graves como hubiera sido en este caso, y el breve tiempo, como tengo muchos casos, en donde en muy pocas entrevistas se producen cambios enormes. Bueno, entonces, voy a hacer un recorrido por conceptos fundamentales para poder explicar por qué considero que el psicoanálisis es imprescindible cuando pensamos en la salud mental. Veníamos planteando que Freud descubre al comienzo de su teorización que el sujeto está dividido en una parte que conoce de sí y en otra que no. La concepción de salud de esa primera época era que para que un individuo se mantuviera sano, debía mantener su aparato psíquico en estado homeostático, decía, en equilibrio. Esta concepción se basa en las teorías científicas de la época. Y se plantea un concepto muy interesante que no vamos a poder desplegar hoy, que es el concepto de trauma psíquico. La situación que resulta desequilibrante, que no se puede tramitar, es considerado un trauma que aparece como causa del síntoma neurótico. Entonces se produce un mecanismo defensivo, que es la represión. A partir de ahí el hecho queda olvidado, y dice Freud, sigue existiendo en el aparato psíquico como un parásito. Esta es otra cosa muy importante que vamos a trabajar después, que es que lo reprimido y olvidado está permanentemente produciendo efectos. Vamos a ver que esos efectos no son solo los síntomas neuróticos, sino que todo sujeto normal en su vida cotidiana
tiene expresiones de eso reprimido a través de los síntomas y los sueños, los fallidos, los chistes y demás. Después vamos a ver. Entonces, estamos hablando de la primera concepción. Vamos a ver un gráfico donde podamos apreciar de qué se trata. A ver. Decimos que lo traumático, se ve, no sé si se ve bien, bueno, que hay vivencias cargadas de afecto, demasiado cargadas de afecto, que no se pueden tramitar, que son olvidadas. Entonces, el sujeto, el ser humano, es visto como un sujeto dividido entre la parte preconsciente-consciente, digamos, el sistema accesible para uno, sin dificultad, y la parte inconsciente. A esto se llama primera tópica. Lo que divide esas dos partes del aparato es la represión. Bueno, les decía, vamos a ver la siguiente imagen, y ahora vamos a explicar algo de esto. Les decía que eso que está olvidado produce muchos efectos. Hay una eficacia constante de lo inconsciente, de lo reprimido. En la vida cotidiana, Freud explica en un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana cómo todos tenemos demostraciones de esto reprimido, y lo utiliza para la gente que no sabe psicoanálisis para mostrarles cómo en los propios, bueno, acá falta sueños, que es uno de los principales. Los sueños son, dice Freud, la vía regia del descubrimiento del inconsciente. Sueños, síntomas, fallidos, chistes, hablan del éxito de la defensa, en tanto hay algo olvidado, y el fracaso, porque en todas estas expresiones, en todas estas formaciones del inconsciente, también fracasa lo reprimido, porque se hace presente algo que uno no quería saber. Vamos a ver un poquito algo más de esto. Entonces, minuto. Volvemos. Vamos a ir pensando cómo se construye el aparato psíquico. A ver, no voy primero a lo que nombrábamos recién de las formaciones del inconsciente. Tengo un problema con la computadora y cambiaron de lugar algunas de las cuestiones que les iba a ir planteando. Entonces, volvemos a esta concepción de inconsciente. Les decía recién, les voy a comentar algunos ejemplos que da Freud para que ustedes se den cuenta cómo ese inconsciente en todos nosotros aparece cotidianamente. Él da el ejemplo en este texto, Psicopatología de la vida cotidiana, de una persona que estaba frente a todos los asistentes, los diputados, y que era el encargado de abrir la sesión, y dice, habiendo estando claro que están todos presentes, voy a dar por finalizada esta sesión, en lugar de decir voy a dar por comenzada la sesión. O sea, era evidentemente algo que a él le preocupaba mucho, que se iban a plantear cuestiones complicadas, y tuvo ese fallido. O sea, dijo algo que no quería decir. Les voy a dar otro ejemplo. Hay un ejemplo de una persona de hace muchos años, paciente de un analista, que en un momento, durante muchas sesiones, ella se iba a casar, se pasaba levantándose a las 6 de la mañana, era muy trabajadora, muy intelectual,
y se iba a casar con una persona que tenía mucho dinero y que quería que ella deje de trabajar. Y entonces todo el tiempo ella en sus sesiones decía, yo no voy a ser esas mujeres que se quedan en la casa cuidando al maridito, y no voy a ser esas que se quedan sin trabajar. Bueno, y en una sesión cuenta que está en un restaurante, que viene un mozo y le pregunta qué quiere comer de postre, y ella dice, quiero cerezas. Acá ven cómo funciona este inconsciente reprimido, cómo a través de las palabras se hace presente. El analista le dice, ¿quiere ser esas? Entonces, en este sueño se observa cómo se pone en juego algo de eso inconsciente. Ella era una intelectual trabajadora para ser querida por los padres, pero en el fondo ella quería dejar de trabajar, estaba harta de ese trabajo, y entonces aparece algo de lo que ella no quería saber, ¿sí? Entonces acá, bueno, vemos lo que es la represión, el retorno de lo reprimido, cómo a través de, por ejemplo, un sueño confuso, disparatado, puede hacerse presente algo de lo reprimido. Y con eso trabajamos en el análisis. El otro día, una paciente mía, 2 palabras más, después volvemos, una paciente mía que tiene un pegoteo, un vínculo muy, ¿cómo se dice? Absorbente de parte de su mamá. Son 3 hijas mujeres y la madre. Tiene muchas dificultades para estar en pareja, para aceptar estar con un hombre, y tiene un sueño que dice, de repente veía que había 3 gallinas muertas y en el acto seguido yo estoy comiendo una longaniza, un chorizo, algo así. Entonces me dice, porque ella es de Chile, me dice, ¿vos sabés lo que es una longaniza? Bueno, evidentemente es por primera vez, después de mucho sufrimiento, está con alguien que la quiere mucho, con quien puede disfrutar, y en este sueño está en juego algo del sexo oral, y algo de que para poder estar con un hombre y disfrutar tendría que permitirse matar a las 3 mujeres que están alrededor de ella, las gallinas, que no la dejan tranquila. Bueno, entonces, estamos mostrando cómo funciona el inconsciente, cómo este inconsciente reprimido aparece a través de los síntomas y aparece también a través de todas estas expresiones. Ahora, es interesante que pensemos que el método psicoanalítico, que es el método de la asociación libre, muestra la concepción de sujeto que tenemos. El paciente, cuando viene, nosotros le decimos que tiene que decir todo lo que se le ocurra y no buscar ni coherencia, ni decir si algo le da vergüenza o le parece que no tiene nada que ver con lo que importa. Es justamente lo que hace falta que diga. Estamos buscando que ese inconsciente se haga presente en las sesiones, que salga eso que está más allá del yo, ¿sí? A diferencia de lo que sucede en otro tipo de tratamientos que apuntan justamente al yo. Decime lo que te pasa, lo que querés modificar, le dan herramientas, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que este yo consciente justamente se corra de la escena, ¿sí? Y esto es muy importante para ver la diferencia entre nuestra concepción y la concepción de otro tipo de teorías. Ahora vamos entonces a pensar cómo se va construyendo, constituyendo un sujeto, y vamos a ver otro aspecto de esto que nombrábamos como sujeto dividido. Antes les decía que además de estar yo sostenida en los aportes de Sigmund Freud, en su teorización y en sus descubrimientos, también soy
seguidora de Lacan porque permite esclarecer un montón de conceptos freudianos, sobre todo lo que estamos nombrando como este sujeto dividido, el lugar del otro que vamos a ver, de esos primeros otros tan significativos, y la concepción de yo, por ejemplo, que él propone en sus inicios y que nos va a servir tanto para señalar esta diferencia entre lo que es el yo para el psicoanálisis y el yo para otras teorizaciones. Entonces, estaba diciendo que vamos a ver cómo se constituye el aparato psíquico. Decíamos que el aparato psíquico muestra un sujeto dividido, por eso Lacan lo escribe como una S tachada. Esa división da cuenta, por un lado, de este inconsciente, y por otro lado va a dar cuenta también de cómo se conformó ese aparato psíquico y el determinismo psíquico que viene desde los otros significativos. Cuando el bebé nace, los padres ya hablaban de él. Decimos que el sujeto es hablado por los otros antes de que él pueda hablar. Entonces, lo que se dice de ese bebé por nacer antes de que él nazca ya va a tener mucha incidencia en quién va a ser ese sujeto posteriormente. Vamos a decir que la estructura psíquica va a estar determinada por el lugar que se tiene en ese otro. Y ahí también hablamos de este sujeto dividido, de este sujeto sujetado a esos otros. Como cuando nace un bebé, digamos, ese cachorro humano, ese animalito que nace, cómo va evolucionando para transformarse en un hombre, en un ser humano. Y vamos a ir pensando en cómo se produce ese despliegue o ese desarrollo. Supónganse lo que decíamos recién. Supónganse, estoy pensando en 1 o 2 casos en donde al nene se lo nombra con el mismo nombre que un hijo muerto, un hijo que murió antes, ¿no? O un caso en donde una hija, una nena, nace después de 10 años de tratamiento de fertilidad, porque los padres no podían tener hijos. Imagínense el lugar que tienen para esos otros en un caso y en otro, ¿no? Bueno, esta determinación proviene del lugar que tienen en los padres. Vamos a aclarar desde el vamos que ahora vamos a trabajar con esta idea de lo que va a ser esos primeros otros significativos. Freud habla de el adulto auxiliador, y vamos a después nombrar, cuando hablemos de complejo de Edipo y complejo de castración, lo que llamamos función materna y función paterna. Es muy importante, cuando yo les hablaba de la actualidad del psicoanálisis, que ustedes entiendan que toda la teorización freudiana sucedió en la época victoriana, en donde había una familia nuclear, donde el padre iba a trabajar y la madre se quedaba cuidando a los hijos. Pero nosotros ahora hablamos de funciones. Quizás habría que cambiar el nombre en lugar de materno y paterno. Lo usamos como lo que sucedía en esa época y una metáfora. Entonces vamos a ver qué significa función materna, no importa quién lo ocupe, un hombre, un trans o 2 o 3 personas. Es la función materna. Entonces, vamos a ver un concepto que es muy interesante, que es el concepto de indefensión. A diferencia del animal, que cuando nace puede sobrevivir, el ser humano nace prematuro, nace indefenso. No es posible para él solucionar sus necesidades básicas, y si no está este adulto auxiliador, como lo llama Freud, que es la función materna, se muere. Ahora, en uno de sus primeros textos, Freud dice que la indefensión es la fuente de todos los motivos morales, la fuente de la moralidad.
cuando pensemos en lo que nos convoca hoy, que es la importancia del psicoanálisis para la salud mental y a qué llamamos curación, vamos a ver cómo el hecho de nacer sometidos a un otro, dependiendo de ese otro, por la indefensión que nos caracteriza cuando nacemos, va a ser la causa, va a ser el ancla, por lo cual el sujeto busca todo el tiempo tener un lugar en ese otro, complacerlo, y eso va a propiciar que sea un sujeto normal, que haya represión y que sostenga ciertos ideales y principios morales. Entonces, Freud dice, la indefensión es la fuente de la moralidad. Vamos a ver después algo de esto que estamos nombrando. Entonces, decimos que se nace indefenso, que estamos sometidos a esos primeros adultos auxiliadores, esos otros van a ocupar el lugar que hoy nombramos como otro con mayúscula. Vamos a hablar del otro con mayúscula, ese es el lugar que nos antecede antes de nacer, que nos nombra, que nos aloja, y que de donde va a depender la estructura psíquica de cada uno. Entonces, el otro nos aloja y a partir del nacimiento se va a ir constituyendo un cuerpo y un psiquismo en concordancia con esa determinación que viene del otro. Entonces, estamos hablando del determinismo psíquico, ¿sí? Y vamos a decir al final de la clase como algo de esta marca que viene del otro es necesaria y es también de donde tenemos que separarnos. Hay una alienación, una necesidad de reconocernos ahí, de constituirnos en esas marcas y una necesidad de subjetivación. Voy a hablar después de cierto margen de libertad que va a tener que ver con cuánto de propio, cuánto de singular puede desplegarse en cada sujeto. Y ahí vamos también a esta diferencia con los casos más graves que no vamos a poder trabajar hoy. Entonces, sigamos. Decíamos que el sujeto nace determinado por ese otro y busca tener un lugar, necesita un lugar en él, necesita ser amado, ser reconocido. Ahora voy a continuar. Entonces, en ese pasaje de la naturalidad, de lo que es, podríamos llamar, el instinto con el que se nace, a empezar su entrada en el mundo simbólico, en el mundo humano, vamos a ver cómo se produce ese pasaje. Decíamos recién que hay un determinismo que viene del otro, ese otro de los primeros cuidados va a representar la función materna. Esa madre va a marcar el cuerpo del hijo. Vamos a decir que por un lado, ahora vamos a pensar un poco en el desarrollo de la sexualidad en el ser humano y vamos a ver la importancia que tiene respecto a lo que estamos trabajando, porque decíamos que hay ideas que se reprimen, ideas traumáticas, y lo que se reprime es la sexualidad. Entonces estamos pensando cómo se va constituyendo el ser humano y la importancia de la sexualidad en esa constitución. Decimos que el bebé nace con necesidades, pero rápidamente, en poco tiempo, la madre, al marcar a ese chico con sus intervenciones, con su amor, con sus palabras, permite el pasaje de ese instinto, de eso natural, a lo que va a ser el orden humano. Lo que hace la madre, dice Freud, es transformar el grito en llamado. Quiere decir, el bebé grita y la madre dice, tiene hambre, tiene frío. Ahora, fíjense
lo significativo que es la intervención de esa madre en ese cuerpito. Piensen en una madre que cree que el nene todo el tiempo tiene hambre. Como les comentaba el miércoles, una paciente de ahora mía me cuenta que no quería sacar al bebé de la teta porque pobrecito iba a sufrir y hasta iba al baño con el bebé en la teta. Entonces, según lo que la madre diga de ese chico, cómo transforma ese grito en significado que ella le puede dar, ese cuerpo se va transformando. Vamos a decir que hay digamos, un primer momento en donde Freud sitúa un origen mítico que da cuenta de ese pasaje de la necesidad a lo que es el orden humano, que no es necesidad, sino pulsión. La sexualidad humana es pulsional. ¿Qué quiere decir? Queremos distinguir la palabra pulsión de lo que es instinto. En alemán está Instinct y Trieb. Lo que Freud dice es que en el hombre no hay instinto. ¿Por qué? Vamos a ver cómo en el hombre lo que hay es una búsqueda constante de una satisfacción imposible de encontrar. ¿Cómo se origina esta pérdida originaria? Freud plantea que en determinado momento, cuando la madre le da de alimentar al bebé, en el bebé se produce un registro, una huella de la satisfacción que produjo ese alimento. Una vez que hay huella, podemos pensar en que esas primeras dos huellas, que es la necesidad previa y la satisfacción que el objeto produjo, empieza a poder pensarse este aparato como un aparato deseante. A partir de ahí hay un primer objeto perdido, que es la teta del pecho, de esa primera experiencia de satisfacción, pero lo que muestra el aparato psíquico es un constante despliegue de representaciones, de ideas, de pensamientos, de huellas, que tomamos en este momento como sinónimos, que buscan una realización de un deseo que nunca van a poder encontrar. En esa pérdida originaria, a partir de que hay huella, hay algo que queda perdido. Y a partir de ahí vemos el aparato psíquico como un aparato deseante, dice Freud, el aparato no puede hacer otra cosa más que desear, y a nivel del cuerpo, un cuerpo que busca una satisfacción que nunca termina de encontrar. Vamos a pensar, a partir de ahí, lo que es el autoerotismo. La sexualidad humana es autoerótica en el sentido de que encuentra una satisfacción en el propio cuerpo. El bebé empieza a buscar chupar la teta, la sabanita, el chupete, no por necesidad. El instinto en el hombre está perdido y lo que hay es pulsión, un empuje que viene del cuerpo, que Freud, o sea, la definición que da Freud de la pulsión es que es un empuje que viene del cuerpo y que hace trabajar al aparato psíquico. Acá hay una relación que no vamos a poder ver en detalle entre deseo y pulsión, digamos, el empuje que proviene del cuerpo busca ser representado. Entonces, cuando el aparato psíquico vaya evolucionando, se va a pasar de lo que es el puro principio de placer a el principio de realidad. El aparato va a lograr rodeos para encontrar alguna satisfacción. Entonces después no está la teta, va a poder gritar, escucha, por ejemplo, el ruido de que llega la madre y sabe que le van a dar una mamadera. Entonces el deseo, a través de las huellas mnémicas, va a poder ir encontrando sustitutos de ese primer objeto, pero el objeto primero está perdido. Y ese objeto perdido es condición de toda la evolución posterior. En psicoanálisis, después vamos a hablar de esto, la noción que muchas veces es
mal concebida o tergiversada de castración, habla de esto, de que hay una insatisfacción inherente al ser humano y por eso hay castración estructural. Después lo vamos a trabajar. Entonces, hay una pérdida del objeto que satisface del todo y hay satisfacciones a medias. A partir de ahí, vamos a pensar lo que es la sexualidad humana, que va a desplegarse a través de distintas etapas. Primero tenemos la sexualidad infantil, con las etapas oral, anal y fálica. Después se produce la represión de la sexualidad infantil autoerótica, un periodo de latencia, un periodo en donde no hay nada nuevo en relación al objeto y al fin de la sexualidad, y luego con la pubertad hay un desarrollo de los órganos genitales y hay posibilidades de una elección de objeto y una satisfacción con otro. Todo esto es condición de ese objeto perdido, de que hay objetos que satisfacen a medias, y ahora, en un ratito, después de hablar de esta primera etapa, vamos a situar lo que es el yo para nuestra concepción. Entonces, vamos a ver, ¿cómo hago para compartir pantalla? Otra vez. Estamos diciendo, entonces, que la sexualidad en el ser humano supone la pérdida del instinto o la naturalidad. Vamos a ver que la sexualidad es perversa polimorfa, en tanto no hay un objeto que satisfaga del todo. Cualquier objeto puede servir para la satisfacción y cada sujeto tiene que encontrar su propia modalidad de satisfacción. En ese sentido decimos que es perverso. Contraponemos lo normal, que sería la unión de dos sexos a través del coito, a lo que es perverso, que significaría que se puede uno satisfacer de cualquier manera, no con ese preconcepto de sexualidad a través del coito y de del hombre con la mujer, sino que las modalidades son singulares y están todas, digamos, son parte de esta concepción de sexualidad. Entonces, el neurótico, a ver si puedo silenciar, no, si podés vos silenciar a Galo, gracias. El neurótico, cuando hablamos antes de represión de la sexualidad, vamos a decir que el neurótico reprime aquello que el perverso muestra. Yo les comentaba el miércoles que un paciente de una persona que hace muchos años conocí, comentaba que su satisfacción estaba en que las mujeres le defequen encima. Ahí vemos un ejemplo de perversión. Perversión hay cuando hablamos de sadismo, masoquismo, voyerismo. Todas estas son maneras en que el sujeto puede satisfacerse, y todas tienen que ver con la sexualidad humana. A ver. Decíamos antes que el desarrollo de la sexualidad pasa por distintas etapas. Podríamos decir que acá en este primer momento ubicamos lo que es la vivencia de satisfacción y esa pérdida originaria. Hay una primera fase que es la fase oral, en donde la zona privilegiada del cuerpo que busca placer es la boca. Son las características de la sexualidad infantil, es que es autoerótica, que hay una zona privilegiada que busca satisfacción y un objeto parcial. Vamos a diferenciar lo que es objeto parcial en esta sexualidad autoerótica de lo que es el objeto total. Primero va a ser el yo,
después los objetos edípicos y después la elección de objetos. Eso lo trabajaremos en un ratito. Entonces, la segunda fase es la fase anal. A diferencia de lo que sucede en la etapa oral, que como les decía en un primer momento, o hace un ratito, en esa primera etapa estamos totalmente sometidos a ese otro, a esa madre que nos marca, que nos determina, y no tenemos ninguna posibilidad de zafar de esa intervención. Según cómo ella marca el cuerpo, va a ser las consecuencias psíquicas y pulsionales que ese cuerpo viva. Decimos que la sexualidad nace apoyada en la autoconservación, entonces va a haber zonas privilegiadas en donde la madre va a intervenir porque la autoconservación lo requiere, las necesidades lo requieren, entonces va a intervenir en la zona oral, en la zona anal. Pero según cómo intervenga, como les comentaba, no sé si lo dije hoy o la vez pasada, de una persona que tenía miedo de tener una hija sorda, y entonces esta paciente cuenta que siempre tenía problemas de infecciones en el oído, esa madre intervenía en ese oído, limpiándolo, preocupándose, que marcó de una manera diferente a ese cuerpo de lo que puede ser en otros cuerpos. Quiero mostrarles la importancia de cómo intervenga ese otro materno en relación a qué se produce en ese cuerpito natural, cómo está marcado desde ese otro. Entonces, en la segunda fase, a diferencia de lo que pasa en la fase oral, sí hay un primer objeto propio. El nene empieza a controlar esfínteres y a decidir si quiere o no darlo como regalo. Entonces empieza a haber una separación y coincide con esta conformación del yo que vamos a ver en un ratito, en donde empieza el nene a darse cuenta que es alguien separado del resto. Luego de la fase anal viene la fase fálica, en donde se ponen en juego los deseos edípicos hacia los padres, el amor que antes era la madre solamente para, o sobre todo, digamos, como primer objeto es la madre. Luego entra también en consideración el padre en la fase fálica. ¿Por qué se habla de falo? Entre los 3 y los 5 años, el nene constata la diferencia de los sexos, ve que la nena no tiene, y esto conlleva lo que nombramos como angustia de castración. Para el nene y para la nena, para ambos, constatar la diferencia de los sexos pone en juego lo que antes nombrábamos como castración estructural. Hay pérdidas, primer pérdida de ese objeto de la satisfacción, pérdidas constantes de objetos, el oral, el anal, las heces. La fase fálica supone que el nene en un momento cree que todos tienen pene. Esa es la premisa universal del pene, que es el falo. Esa creencia tiene que ver con la angustia que le produce al nene la posibilidad de perder su pene. Y esto es lo que va a ser condición para que reprima la sexualidad infantil. Cuando hablamos de complejo de Edipo y complejo de castración, explicamos cómo se termina de constituir el aparato psíquico por represión y la conformación del super yo que vamos a nombrar en unos minutos. Entonces, al final de la fase fálica se produce la represión de la sexualidad infantil, la conformación del super yo, viene un periodo de latencia y luego en la adultez se puede elegir un objeto de amor o un partener con quien satisfacer la propia sexualidad. Bueno, ahora después veremos el tema de narcisismo. Minuto que... Bueno, a ver,
estábamos diciendo entonces cómo ese pasaje de el instinto a la pulsión, hay una pérdida originaria, necesaria, ¿sí? Fíjense que antes les decía que la madre aparece como el primer objeto de ambos. Estábamos introduciendo un poco la idea de lo que es el Edipo. El Edipo significa 3 lugares. Volvemos a hablar de la función materna, la que diviniza. La función paterna va a estar representada por un corte entre la madre y el hijo. No hace falta que haya padre, como les decía, una sola mujer puede criar a un hijo y cumplir bien ambas funciones. La función paterna tiene que ver con que la madre desee algo más allá de ese chico, la terceridad. Bueno, esto ya lo comentamos. Vamos a introducir algo del tema del yo y después volvemos al complejo de castración y complejo de Edipo. Para volver a dar un ejemplo en relación a cómo la madre marca al bebé, había una paciente anoréxica que me relataba que su madre decía que ella, la hija, había envenenado a su leche. Esta madre evidentemente era una madre odiosa y ella no podía comer, porque comer significaba morir, porque había algo del veneno, del odio de la madre que estaba puesto, que estaba representado en la leche o en la comida, ¿sí? Para que veamos este determinismo que viene de parte de los otros, de parte de los padres y lo significativo que es. Bueno, estábamos hablando entonces de las fases de evolución psicosexual, la sexualidad infantil, y cómo en la fase fálica se observa esta necesidad del chico de tocarse, de comparar a los genitales del varón y de la nena, cosa que lo vemos en los jardines, en el jardín de infantes, donde van, no sé cómo se llaman ahí, las escuelas para niños. Bueno, entonces, sexualidad infantil supone que hay una satisfacción que no es ni a través de los genitales ni a través del coito. Entonces, Freud, con la demostración de que hay sexualidad en la infancia y con lo que son las perversiones, demuestra que la sexualidad humana, a diferencia de lo que se creía en esa época victoriana, que solo existía sexo en la unión a través de los genitales de un sexo con otro, del hombre con la mujer, demuestra que la sexualidad no es eso. Por eso decimos que también es una ruptura con una concepción de hombre muy fuerte, la introducción de Freud del concepto de sexualidad como que no hay ningún objeto que satisfaga. Y toda la concepción actual, las diferentes, la cuestión del género en la actualidad, muestra también algo de esto y puede ser explicado por el concepto psicoanalítico. Bueno, vamos a ver algo de la conformación del yo. Yo les pido disculpas porque hablamos de muchos conceptos, voy a tener que hablar todo de una manera muy por encima, porque les quiero dar demasiadas nociones y es difícil entonces poder profundizar en cada uno. Lo que les decía en algún momento es que el concepto de yo que tenemos es opuesto y muy diferente al que muchas psicoterapias sostienen. Les di ejemplos, hablamos del descentramiento y va a tener que ver con esto. Ahora, algo interesante es que Freud en su texto Introducción del Narcisismo dice que en un comienzo no hay yo, que el yo tiene que ser constituido. En determinado momento, esto Lacan lo describe en su texto El estadio del espejo, y es muy interesante, muy
representativo, cómo el bebé en determinado momento se mira en el espejo, puede ser a los 8 meses, 10, 12, 6, y empieza a sonreírse, empieza a reconocerse. Antes no se reconocía y en determinado momento esto sucede. A ese momento lo llamamos momento narcisista de conformación del yo. El yo va a formarse en ese momento. Antes solo había autoerotismo, había pulsiones que buscaban satisfacción sin ni que haya ninguna unidad, y a partir de ese momento la satisfacción en la sexualidad infantil sigue siendo autoerótica a través de esas zonas, pero hay un primer objeto total que es el yo. ¿Cómo se forma ese yo? Se forma por identificación con la imagen. El nene siente una incoordinación, siente esta prematuración de la que hablábamos, y cuando observa en el espejo una imagen total, es la imagen que él cree que los padres aman. Es la imagen que él querría tener. Él siente que no es del todo eso. Lo que va a decir Lacan es que nosotros nos alienamos en esa imagen. Nosotros tratamos de ser eso completo, pero no lo sentimos. Hay una distancia entre lo que somos y eso que queremos ser. Y esto está muy bien descrito en los textos, bueno, bien descrito no, bastante difícilmente comprensible en el texto de Introducción al Narcisismo. Vamos a ver un poquito con el esquema esto. A ver. A ver, ahí está. Acá vemos del texto de Introducción al Narcisismo, que Freud plantea que hay un narcisismo normal, que es ese momento en donde se constituye el yo. Este sería un espejo. Nosotros, el bebé, siente esta incoordinación, siente un cuerpo despedazado, siente que no lo puede manejar, de hecho quiere agarrar algo y no puede, ¿no? Es algo del registro de lo real lacaniano que hoy no vamos a poder trabajar, pero digamos algo de eso imposible, algo de eso que no puede ser simbolizado. Y él ve esta imagen total, esto que Freud nombra como yo ideal. Es una imagen ideal. O sea, y piensen que nosotros nunca nos podemos ver a nosotros mismos. Nos vemos la cara en el espejo, pero no nos vemos del todo. Entonces, este espejo muestra una imagen total que está condicionada por cómo nos ve el adulto, cómo nuestra madre nos ve, va a determinar cómo nos veamos. Ahora les voy a contar algo de una paciente. Entonces, ubicamos acá algo de lo que es, en el espejo, ubicamos algo de lo que es la instancia parental, el ideal del yo, y después vamos a hablar también del super yo. Cómo nos ven, supónganse, yo hasta los 14 años pensaba que era una persona alta, se ve que en mi familia yo era alta, y una vez alguien me dice, hola, petiza, yo dije, están hablando de otra persona, o sea, que yo me vea alta, me vea linda, fea, buena, mala, eso va a tener que ver con eso que nosotros nombramos antes como la determinación que viene desde el otro, lo simbólico, las palabras que nos determinan, que nos marcan. Entonces, hay como una distancia entre lo que somos y eso con lo que nos identificamos. Un ejemplo que les iba a dar es de una paciente, que es una paciente psicótica, que vino ahora hace muy poquito, que me dice que cuando ella nació, la madre no la soportaba, ¿no? Y entonces me dice, mi papá me agarró y me acercó a ella y me dijo, pegale.
y después en otras entrevistas me dice, mi cara me asusta, mi cara asusta a todos, una nena una vez se acercó y la hermana la sacó corriendo porque doy miedo, no me puedo mirar a la cara, no me puedo poner cremas, es una paciente que tiene 38 años, nunca tuvo vínculo con nadie, vínculo amoroso. Ayer me dice que no va más a las fiestas, porque si no, a las fiestas familiares de cumpleaños. Bueno, pero esto de cómo ella se ve, es una persona totalmente agradable, no tiene nada que llame la atención, se ve horrible, se ve, dice que asusta, que su gesto no lo puede ver. Bueno, estamos hablando de ese momento en donde el yo se constituye y lo significativo que va a ser en relación a cómo uno se maneja con el mundo y con los otros. Decíamos que la sexualidad habla de que no hay objeto. Y el primer objeto que amamos, el primer objeto total es el yo. Pero que los nenes se pelean a los 2 años porque creen que todo juguete es de ellos, ¿no? Tiene que ver con esta etapa. El nene empieza a reconocerse como diferente de los otros, ¿sí? Ahora, lo que es importante, que es lo que llevó a Lacan a proponer sus primeros desarrollos, es que luego de Freud hubo toda una etapa en donde se entronizó al yo. El yo era lo principal, había que buscar fortalecerlo para poder lograr la salud de ese paciente. Y nosotros lo que vamos a volver a señalar es que el yo es una instancia de desconocimiento. De alguna manera, si podemos pensar que fortalecerlo puede llevar a que estemos cada vez más lejos de lo que necesitamos saber de nosotros, estemos más lejos de aquello que nos hace sufrir, más lejos de nuestro propio deseo. Vamos a verlo en unos minutos. O sea, si el sujeto debe reprimir, olvidar recuerdos para no sufrir, el fortalecer al yo, pensando en incrementar sus defensas, estamos de alguna manera actuando de acuerdo a ciertos ideales impuestos desde afuera. Es lo que yo cuestiono cuando se intenta con los pacientes resolverles la vida. Tengo 2 psicólogas que están supervisando conmigo, ¿no? Y vienen hace poco. Una dice, ella plantea todo el tiempo que se quiere separar y no se separa y está muy enojada porque se tiene que separar. Y digo, bueno, pero lo que plantea no es lo que desea. Otra lo contrario. Ayer una psicóloga muy angustiada me dice, mi paciente que tiene 48 años y su novio 30, que están por tener un hijo y se aman, está todo el tiempo viendo que en Instagram hay fotos de un viaje que él hizo hace poquito, que son las mismas fotos que su amiga, o sea, ella está constatando que el novio está con otra, pero dice la psicóloga, la paciente dice, yo lo amo, no me quiero separar. Entonces, la psicóloga está desesperada, ¿no? Tratando de ver cómo resuelve esto. Y la respuesta es, ¿por qué sostiene un vínculo que le hace sufrir? No es que el psicólogo tiene que comprender y resolverle la vida, ¿sí? Bueno, sigamos, porque se está haciendo un poco largo y tenemos que llegar al final. Lo que les decía es que darle demasiado poder al yo, en lugar de yo que se le da en muchas terapias y en algunos post-freudianos, para mí va en contra de lo que nosotros nombramos como salud, con lo que yo creo que es la salud. Ya lo vamos a ver. Vamos a hablar por último de lo que es seguir con lo que veníamos planteando, de lo que es el Edipo y la castración, y después vamos a ver nuestras conclusiones. Decíamos que el Edipo supone 3 lugares, madre, padre, hijo, y que va a ser necesario que el hijo ocupe ese lugar de falito de la madre,
o sea, deseado por la madre, libidinizado por la madre, pero que la madre tiene que desear algo más allá de ese hijo. Un paciente que me dice que hasta los 15 años durmió con su mamá, ayer hablábamos de que la madre delante de él le decía al padre, matame. Bueno, tuvo unas situaciones muy tremendas que él vivió, pero cómo esta madre lo tenía a él atrapado, ¿no? Entonces, la madre tiene que poder desear algo más allá de ese chico y no que el chico sea todo, para que él haga su desarrollo normal, ¿sí? Hay una confusión entre lo que es la noción de castración para el psicoanálisis o falo. Todos estamos atravesados por la angustia de castración porque no hay posibilidad de satisfacción total. Y vamos a ver la importancia que tiene para la cura, para el concepto de padecimiento y cura. Esto es central. Ahora lo vamos a trabajar. Entonces, bueno, no voy a mostrar toda la filmina porque no vamos a llegar. A partir de lo que es complejo de Edipo y complejo de castración, llegamos a lo que Freud conceptualiza al final como la segunda tópica. Bueno, ahora les voy a mostrar. La primera tópica decíamos que es el aparato dividido en preconsciente-consciente, separado por la represión, inconsciente. La segunda tópica es la propuesta por Freud al final de su teoría, en donde considera que el aparato psíquico está dividido en 3 instancias: yo, ello y superyo. El yo es el encargado de lidiar con los otros amos, es un vasallo, es un esclavo de lo pulsional por un lado, que quiere responder a los ideales y al superyo, y al mismo tiempo tiene que adaptarse a la realidad. Entonces es un yo consciente de donde parte la represión, pero es un yo manejado desde otro lugar, no es un yo autónomo. El ello es lo pulsional, que busca satisfacción, el super yo va a ser esta instancia que proviene de los ideales de los padres y que muchas veces tiene aspectos crueles. En la instancia parental vemos 2 aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con el ideal del yo que nos guía, esto de vernos lindos, buenos, debes ser buen alumno, y por otro lado, una instancia que castiga, que considera que uno nunca es lo que debería ser. Con esta conceptualización del super yo, deviene lo que Freud al final de su teorización propone como la compulsión a la repetición. Más o menos en el 1920, con el texto Más allá del principio del placer, Freud establece que si hasta ahora él creía que el aparato psíquico era guiado por el principio del placer, buscaba repetir situaciones placenteras, Freud propone a partir de este momento que hay un más allá del principio del placer, que es un principio más originario y que está en todo sujeto. Y a esto llamamos compulsión a la repetición, que tiene que ver con buscar repetir cosas que nos hacen sufrir. Tiene que ver con los conceptos de masoquismo. Y a partir de ahí, Freud propone que hay muchas resistencias a la cura que vienen causadas o apoyadas en esta necesidad de padecimiento. Entonces, esto, yo les decía al comienzo, implica una herida enorme para la concepción de hombre. Por un lado, somos manejados por nuestro inconsciente, pero por otro lado, somos dominados por algo que tiene que ver con la búsqueda de un sufrimiento que nos lleva a repetir a lo que no queremos y que no queremos. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que les voy a nombrar como el concepto de fin de análisis y lo que buscamos en la cura. Entonces, segunda tópica, yo y yo super yo. Este super yo tiene mucho que ver con la necesidad de castigo, con lo que recién nombrábamos como esta búsqueda de sufrimiento,
que en parte tiene que ver con este super yo que busca castigar. Yo les decía que nacemos determinados por ese otro, buscamos ser amados por ese otro y buscamos responder a los ideales. Estamos siempre intentando complacer a esos otros. El super yo va a tener que ver con esta instancia que dice, vos nunca sos lo bueno que deberías ser. Vos te sacaste 9, deberías haberte sacado 10. Vos tendrías que trabajar más, tendrías que estudiar más. Entonces, este super yo cruel está presente en todo sujeto neurótico y tiene mucho que ver con lo que vamos a plantear respecto al concepto de curación. Vamos entonces al final de nuestra exposición. Sinteticemos lo visto. La concepción de obra en psicoanálisis supone un sujeto dividido que se desconoce, hay un sometimiento a esos primeros otros y una necesidad de ser amado y responder a sus ideales, que se encuentran condicionando el padecimiento. El análisis, podríamos decir que una de las intenciones es despejar lo que el sujeto desconoce de sí, lo hace padecer. Y lo que buscamos es un cambio de posición subjetiva. En ese texto que nombré antes, Análisis Terminable e Interminable, Freud dice que logramos lo que buscamos en un análisis si es posible conseguir que el sujeto cambie su posición frente a la castración. Es lo que les decía antes, frente a la imposibilidad. Si nosotros sabemos que el 10 no lo vamos a conseguir, tenemos que estar contentos con el 9, ¿no? O sea, la perfección no va a ser posible. Entonces, no tratamos de imponer lo que creemos que es bueno al paciente. Es el paciente el que sabe dónde está lo que necesita trabajar. ¿Sí? Apelamos a que pueda desplegarse, gracias al método analítico, su propia singularidad. Y yo proponía en algún momento que a esto podemos nombrarlo como que buscamos ampliar el margen de libertad. Vamos a ver qué quiere decir. Lo que decía antes, enfrentarse a la imposibilidad de satisfacción total, nunca lograremos ese ideal que impone el otro, nos va a llevar a este cambio que buscamos. Considero que, como les decía antes, el tratamiento psicoanalítico tiene algo de psicoprofiláctico, en el sentido que lo que decía Freud, que permite vivir la vida sin tanto padecimiento neurótico. Decimos que el psicoanálisis busca una modificación que significa que el paciente pueda tener otra posición frente a lo que le pasa. Y lo interesante es que, así como en algún momento yo trabajé bastante acerca de qué es lo que el análisis consigue, nombraba a un científico, Prigogine, que habla de la irreversibilidad, lo que yo propongo es que lo que el psicoanálisis produce es algo irreversible. Los pacientes a veces se sorprenden, ay, sabe que nunca podía hablar en público y de repente ayer hablé y me sorprendí de cómo pude hacer lo que nunca había hecho. Y esa situación nueva se la lleva consigo toda la vida. Entonces, ¿qué buscamos también? Que el paciente pueda encontrarse con aquello de lo que se queja y salir de la queja, hacerse cargo, responsable de su padecimiento. Es lo contrario a esa idea que tiene alguno de que el análisis se queda en la infancia. No nos importa lo que sucedió en la infancia, para nada. Nos importa qué de la infancia está produciendo efectos negativos en la actualidad. Y una vez que eso se transita, se atraviesa, ¿sí? No nos importa quedarnos en la infancia, nos importa, por el contrario, que el paciente se haga responsable de su propio padecimiento. Y creo que esto tiene que ver con
aumentar cierto margen de libertad, porque si hablamos de que el sujeto está determinado y sometido a ese otro, a esos ideales, y logramos que atravesando estos imposibles pueda encontrar su propio deseo, entonces aumentamos algo de esa libertad posible, que nunca va a ser total, ¿sí? Por eso en el psicoanálisis se apunta siempre a la singularidad, a la subjetividad y la singularidad, el uno por uno, a diferencia de muchas otras corrientes psicológicas, ¿sí? O sea, hay otras corrientes que pueden ser muy eficaces a corto plazo, pero creo que el padecimiento viene después. Hay otro que no se pudo despejar en ese momento, ¿sí? Como les decía, puede haber una fobia que sea como una brújula, y aplacar ese sufrimiento deja al sujeto desorientado. En algunas ocasiones la mejoría rápida puede aumentar lo que yo considero como sufrimiento. Vuelvo a aclarar, para finalizar, hay una cantidad de herramientas que pueden ayudar a los pacientes a su sufrimiento, no niego la eficacia, solo quiero transmitir, en mi experiencia de 40 años, que muchas veces esa eficacia va en contra de una salud mental mayor desde lo que yo considero. Entonces, siempre me pregunté qué es lo que el análisis busca, qué es lo que logra, ¿sí? Hablamos de aumentar cierto margen de libertad, estamos suponiendo que ese sometimiento al otro, esa falta de libertad, causa padecimiento, ¿sí? El padecimiento como consecuencia de querer satisfacer un ideal, encajar, domar nuestro deseo, ¿sí? Y cómo la caída de ciertos ideales, a aceptar la castración, la imposibilidad estructural, permite disminuir ese padecimiento. Lleva a un incremento de lo que yo llamo salud mental. Entonces, para terminar, o sea, estamos hablando de que se producen caídas de ciertos ideales vinculados a ese super yo. Lo que decíamos antes, que si Freud propone que se pasaría del sufrimiento neurótico al infortunio ordinario, podríamos decir que llevaría a que suframos lo que la vida nos trae y no por nuestra propia neurosis. Para terminar, quiero situar una frase de Goethe que nombra Freud. Goethe dice: lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. En realidad, podemos decir que el sujeto nace alienado, determinado por eso, que esas marcas que provienen de los padres, ¿sí? Entonces se espera que pueda realizar una adquisición, como dice acá Goethe, para hacer con eso algo propio, algo diferente y singular. Entonces el análisis tratará de que ese proceso pueda producirse, ¿sí? Pueda diferenciarse de lo que trae, aumentar ese margen de libertad, singularidad, y encontrar algo más propio y diferente a lo que trajo. Bueno, terminé acá algo de lo que quería comentarles. No sé si pudieron ir haciendo preguntas o quieren hacerlas ahora. Después de esta exposición, el que quiera mandarme preguntas, aunque haya siempre manera de contactarse, así que estoy abierta a responder con posterioridad también. Bueno, contame, Alexandra, si hay preguntas que ya hayan hecho o esperamos unos minutitos. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su Al exposición. contrario. Vamos, por favor, con las preguntas. No sé si es que los compañeros docentes que están acompañándonos en esta mañana y también los jóvenes estudiantes desean hacer alguna pregunta a la doctora. Tenemos en la parte de abajo las reacciones. De pronto, si podemos señalar con el dedito pulgar para yo darles la palabra, por favor.
preguntas. Animémonos a hacer preguntas a la doctora, que ella está muy gustosa de contestar a esas inquietudes que pueden existir en relación al psicoanálisis. La doctora Eulalia Maribel Polo tiene una pregunta para usted, doctora Nora. Perfecto. ¿La va a hacer ella directamente? Sí, Ok. vamos con ella. Doctora, de pronto, si es que puede habilitar su micrófono, doctora Maribel. Sí, buenos días. Mis disculpas por no prender la cámara, tengo una condición de salud, Perfecto. entonces Tranquila. no puedo prender la cámara. Pero mi pregunta va más bien al tema de cómo o si es que se maneja el tema de crisis vitales dentro de la intervención desde el psicoanálisis y qué elementos son los que se vinculan a este proceso de crisis que evidentemente no siempre ocurren con la psicología, ¿no? Bueno, perfecto. Sí, la verdad que nosotros escuchamos la singularidad del paciente en lo que trae. Lo que no estamos muy de acuerdo es en pensar en generalizaciones, pero obviamente hay, fíjate que en algún momento yo hablaba de que el psicoanálisis tiene algo de psicoprofiláctico. Podríamos relacionarlo con lo que vos estás preguntando, en el sentido de que no siempre vienen por un síntoma neurótico, sino por otros motivos, y justamente creo que atravesar por un psicoanálisis y ver, bueno, qué es lo que lo angustia, por qué ese momento vital produce el padecimiento que está produciendo. Entonces, también en relación a las crisis, tenemos el mismo tipo de intervención, que es lo que para esa persona significa ese momento que está atravesando, ¿no? Lo mismo para los duelos, la elaboración de los duelos. No es generalizable, pero sí pienso que son momentos importantes para una intervención psicoanalítica, como puede haber otras orientaciones que lo ayuden, pero que trabajaríamos de la misma manera. ¿Qué es lo que para esa persona significa la jubilación o la ausencia de los hijos en la casa? ¿Cómo se moviliza toda su subjetividad a través de ese momento que está atravesando? ¿Sí? No sé si respondí, pero espero haberlo hecho. Sí, muchas gracias. Y en A función vos. justamente de complementar esto en el tiempo, porque claro, la crisis requiere de una urgencia de restablecer y recuperar un equilibrio. En el tiempo, en su experiencia trabajando con este tema, ¿cómo podemos, no sé si la pregunta es el espacio justo de sesiones o la cantidad de meses o semanas que les tomaría dentro de ese proceso? Muy interesante tu pregunta, me lleva a poder explicar otras cuestiones. Yo le dije en un momento que muchas de las coordenadas que hoy planteé tenían que ver con un sujeto normal neurótico. Ahora, lo que se presenta en el consultorio no siempre tiene que ver con un síntoma neurótico que en este momento la persona trae. Como vos decís, perdón, acá hablamos de vos y yo sé que ustedes hablan de usted, así que espero que no sea escuchado como una impertinencia. Lo que estás planteando me hace esclarecer algo muy importante. Por ejemplo, si viene una persona que está en duelo, con una angustia enorme, yo no voy a trabajar analíticamente en el sentido de empezar a descubrir lo que hay de reprimido que lo llevó a tener ciertos síntomas. Voy a trabajar con la urgencia. Justamente eso es lo que todo el tiempo trato de transmitirle a la gente que supervise y estudia conmigo. Hay que saber regular la angustia en los tratamientos. Cuando no hay angustia porque hay defensas muy grandes, a veces hay que tratar de que aparezcan. Tengo un ejemplo muy lindo que les quería comentar, pero no creo que haya tiempo. Pero cuando hay mucha angustia, hay que poder
acompañar al paciente para que esa angustia ceda. Así que estoy totalmente de acuerdo con que en las urgencias intervenimos quizás de la misma manera que intervienen otros tratamientos, así como con ciertos casos graves. El otro día estaba escuchando en YouTube una persona que decía el psicoanálisis es para casos graves y las psicoterapias para casos no graves. A todo lo contrario, cuando tenemos un caso muy grave, hacemos otro tipo de intervenciones. Somos psicoanalistas como entendemos el caso, pero no es esto que les comentaba. No vamos a buscar cuestionar la estructura psíquica, sino todo lo contrario en los casos graves. Así que en las crisis acompañamos para que rápidamente ese momento de angustia disminuya o se transforme. Listo, muchas gracias. Al contrario. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Podemos poner el emoticón si queremos hacer una consulta. En caso contrario, también podríamos utilizar el chat para las preguntas. Doctora Marcia, buenos días. Hola Marcia, encantada. Un gusto, la verdad, muy enriquecedor toda la información transmitida. Gracias. Yo tengo una formación psicoanalista, entonces perfecto. Y trataron muchísimos temas que la verdad sí se requiere de mucho tiempo para poder ampliar y explicar todo aquello, pero bueno, los que estamos en esa línea lo iremos trabajando con nuestros estudiantes para ayudar más a aclarar cualquier duda y por supuesto con los compañeros. Genial, gracias. A mí me hubiese gustado, no sé si el tiempo nos permite, pero hablar un poquito más sobre la práctica clínica que se hace en el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo respetando muchísimo el tema de la libertad en el paciente, lo que quiere traer, lo que quiere abordar, algo que diferencia mucho, sobre todo en otras terapias en donde se genera un encuadre, un programa y donde dice, a ver, la siguiente sesión vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Algo que no pasa en el psicoanálisis, sino más bien se respeta muchísimo esa libertad del paciente y lo que él quiere trabajar, el momento que quiere realizar, tramitar algo de su infancia, lo hace en su momento, no desde nuestro accionar como psicólogos o psicoanalistas en exigir o tratar algo de eso. Esta parte, y también me hubiese gustado que se hablara un poquito más sobre esa diferencia que se da en este tipo de casos más complejos, que hablaba sobre todo casos psicóticos, ¿no? En donde es diferente la clínica con el neurótico como la clínica con el psicótico y eso. Entonces, no sé si hay tiempo para abordarlo. Bueno, yo voy a aprovechar el ejemplo que les iba a dar antes. Yo creo que di varios casos como para que vean la diferencia de intervención entre un psicoanálisis y lo que no es psicoanálisis. No vamos a poder abordar acá la diferencia con un caso neurótico y psicótico porque no nos da el tiempo, no sé cuánto nos podemos extender. Les iba a dar el ejemplo antes de muy cortito una viñeta, si podemos extendernos 5 minutos para también ejemplificar nuestro modo de intervenir. No sé, Alexandra, si tenemos que cortar en 2 minutos o cuánto, si nos extendemos 5 o 10 minutos más. ¿Vos qué decís? Sí, doctora, la charla era hasta las 12, pero yo creo que todos estamos muy interesados en lo que usted nos pueda manifestar, así es que 5 minutos pienso que sí podemos. Bueno, perfecto. Entonces, por un lado, gracias Marcia, por tu intervención. Quizás la manera en que vos describís el hecho de que nosotros cuando estamos con un paciente dejamos libertad para que trate lo que necesite tratar en el momento que él quiera, me sonó un poco diferente a la manera en que quizás desde una lectura más lacaniana yo lo planteaba. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo, pero más bien yo diría, el análisis se realiza a través de la asociación libre. No es necesario que él vaya al pasado, estoy de acuerdo con que lo que va emergiendo a través de la asociación libre, a veces son cuestiones vinculadas al pasado, a veces no, y como vos decís, Marcia,
no hay un guión preestablecido y lo que tenemos en cuenta es esa subjetividad. De hecho, no somos dos personas, no hay dos sujetos ahí, hay un solo sujeto que es el paciente. A veces yo me sorprendo de que tengo un fallido que tiene que ver con lo que el paciente iba a decir o con lo que yo le quería transmitir al paciente. Lo que está en juego ahí es la subjetividad de ese paciente y respetamos eso. Lo que, como están preguntando, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Como están preguntando el tipo de intervención, les voy a dar otra vez un ejemplo cortito, ¿no? Que me pareció muy claro, que también tiene que ver con una persona que supervisó esta semana de Uruguay, que le pedí permiso para usar el caso, que me pareció muy esclarecedor. Ella me habla de su paciente, es un paciente que en 3-4 meses está por ser padre por primera vez, que dice que dejó de ver al padre a los 10 años más o menos, vivió con la madre y que el hermano sí se fue a vivir con el padre. El paciente habla de que siempre es muy exitoso, no así su papá y su hermano, y en esta última sesión decía: si soy exitoso, tengo a todos alrededor, pero yo estoy muy angustiado, me siento solo, y entonces cuenta que fue una carrera en donde pudo hacer los 42 kilómetros y estaban todos al final de la carrera esperándolo. Y entonces en el medio de la sesión vuelve, pero cada 2 por 3 me aparece una angustia, no sé si una angustia antigua o una angustia con las cosas actuales, pero si yo soy exitoso y llegué a los 42 kilómetros, estaban todos esperándome. Pero si yo me caigo en el pozo, mi mujer y todos lo único que quieren es que me levante. Tengo que ser exitoso, ¿no? Entonces, agarra la psicóloga, que también es psicoanalista, pero bueno, todavía están aprendiendo, y le dice: mirá, vos decís que estás solo, que nadie te acompaña, pero no es así, porque hace un ratito me comentaste que la carrera la hiciste con la mochila que te regaló tu mujer, ¿no? Entonces, ella le dice lo que yo creo que sería una intervención de una psicoterapia psicoanalítica o otro tipo de terapias, ¿no? Donde le dice: no te sientas solo, ¿no ves que tu mujer te acompaña? ¿No ves que ella te hizo ese regalo y está con vos? Y yo le muestro a ella que en realidad hay que escuchar lo que está diciendo el paciente, que es lo contrario. Él dice que se siente solo, se siente angustiado, y hay que trabajar con eso, con que aunque haya gente alrededor, él siente que no lo acompañan y que solo lo acompañan si tiene éxito. No tratar de aplacar su angustia, porque si no, volvemos a esto de tapar y no desplegar lo que lo hace sufrir. El sufrimiento de él es porque se siente solo. En realidad, para desplegar un poco más esto, porque esta psicóloga me cuenta que supervisó con gente de la Asociación Internacional el caso y que venían hablando de cómo este hombre se siente muy angustiado y solo por fallas en la función materna, en esta madre, ¿no? Y yo, así como soy psicoanalista, soy muy abierta y bastante flexible, considero que en esta persona lo central que hay que trabajar es con que dentro de 3 meses va a ser padre por primera vez y no tiene resuelto el tema de la angustia que le causa no tener vínculo con su padre. Pero esto, para entender un poquito más mi lectura del caso, el paciente a los 16 años se cruza en un momento con el padre, le dice, le habla de su dolor porque él nunca más se ocupó de él, del paciente, y el padre le dice: yo no pude porque tu mamá no me dejó. Entonces el paciente dice en análisis: al final la critica a mi mamá, que siempre es la que se hizo cargo de mí, así que no lo quise ver más. Justamente de lo que se está tratando en
esto que relata la psicóloga de su paciente es de que él tiene un vínculo con su madre en donde la tiene que sostener, pero lo que lo angustia es darse cuenta que esta madre lo separó del padre, que el padre, está bien, es criticable que el padre no hizo nada, pero lo que está en juego ahí es que él no quiere cuestionar a la madre, dejó de ver al padre desde los 16 años porque la cuestionaba a su mamá, pero que ahora necesita revisar su vínculo con su padre porque va a tener un hijo. Entonces, esto es la lectura de este caso, pero lo que sobre todo quería mostrarles es que la intervención de la psicóloga cuando le dice no te sientas solo porque tu mujer te regaló una mochila y te acompaña, va en contra de lo que el análisis tiene que hacer, que es, te sentís solo, ¿de dónde viene esa soledad? ¿Qué es lo que te pasa? Tu mamá te tenía de alguna manera agarrado, pero estaba bastante ausente, tu papá nunca se ocupó. O sea, trabajar con lo que a él le produce esa angustia por sentirse solo y no taparlo diciendo, no te sientas solo que hay gente que te quiera, ¿se entiende? Para dar cuenta de lo que sería una lectura psicoanalítica. No sé si hay alguna pregunta más, si no, iríamos terminando. Doctora, creo que ya no hay más preguntas. No hay más preguntas. Discúlpame, Alexandra, voy a decir 2 palabras de lo que Marcia había preguntado, 2 palabras para que no se extienda más. Yo señalé mucho cómo en el análisis buscamos de alguna manera que se despeje esa verdad del sujeto, desconocida para él, reprimida, que cambie su posición, la caída de ideales y demás. La paciente esta que les relataba, una paciente psicótica nueva, obviamente no voy a buscar ninguna verdad inconsciente, ¿no? Más bien sería cómo se arregla la paciente con lo que le pasa. Entonces, no cuestionar, acompañar, buscar recursos, pero no es lo contrario a lo que hacemos con un neurótico, ¿sí? Eso simplemente lo que iba a agregar. Bueno, Alexandra, sí, ¿qué ibas a decir? Perfecto. Entiendo que no hay más preguntas por parte de las personas que están conectadas. Mi doctora, pues no queda más que darle las gracias de parte de todos los que estamos en la sala. Ha sido muy enriquecedor esta exposición que usted ha hecho sobre el psicoanálisis y pues esperamos tenerle pronto nuevamente para que nos siga enriqueciendo más en estos temas tan importantes sobre psicología. Le agradezco de parte de la LID Gracias. y de Sí, todos. gracias a ustedes, muchas gracias. Acá están pidiendo la grabación. Ay, están poniendo ahí un mail, pero yo les pido que se conecten con ustedes para la grabación, con Galo o con vos para obtenerla, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, espero que les haya servido, estoy abierta a que me hagan preguntas después, si quieren, y cuando tengan la grabación, y bueno, espero que les haya servido mi exposición. Un cariño y gracias a todos. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Les estaremos haciendo llegar la grabación. Muchas gracias.